Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este estudio. Estamos viendo el Viernes Santo, lo que es el Viernes Santo, lo que conmemoramos entre los cristianos, los creyentes, como el Viernes Santo. Si tienen sus Biblias, vayan abriéndola al capítulo 19 del Evangelio según Juan. Capítulo 19 del Evangelio según Juan. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque has terminado la obra, Señor, a la que fuiste mandado. Gracias, Jesús, porque has muerto por nuestros pecados, Señor. Pero lo que es más importante, Señor, es que has resucitado y tú vives. Te pido, Señor, que en esta hora, Señor, podamos entender lo que nos quieres decir por medio, Señor, de tu palabra. Pido, Señor, que los corazones, Señor, estén blandos para recibir tu palabra. Pido, Señor, que me uses, Padre, en esta hora, Señor, que seas tú el que habla, Señor, y no yo, Señor. Que tu palabra, Señor, sea glorificada, Señor. Si la Biblia habla, es que tú estás hablando, Señor. Creemos en eso, Padre. Te pido, Señor, por cualquiera que me esté viendo en este video. Te pido, Señor, que cualquiera que lo oiga, Señor, entienda el mensaje de tu crucifixión, de tu muerte y la razón por la que observamos este Viernes Santo. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias por tu sangre, mi Dios. Y sabemos que por medio, Señor, de tu muerte y tu resurrección, tenemos la promesa de la vida eterna, Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Se cree que la muerte por crucifixión se originó con los babilonios, con los asirios. Después usado de una manera sistemática por los de Persa. Estas antiguas sociedades, antiguas tribus que existían hace mucho tiempo, se cree que ahí se origina la muerte por crucifixión. Después de todo esto fue introducido a los romanos, que adoptaron este tipo de ejecución, digamos, unos 300 años antes de Cristo. Entonces la crucifixión, la muerte por crucifixión, no es algo que los romanos inventan. Es una muerte, es una tortura que adoptan de las sociedades paganas. ¿Ok? Mas los romanos perfeccionaron la crucifixión, porque para ellos era una forma de hacer ejemplo de los criminales. Era una manera de desfilarlos ante la ciudad y hacer pública la ejecución de esta persona. Era una manera de avergonzarlos, de hacer un ejemplo de lo que fueran acusados para que la sociedad no hiciera lo mismo. Estamos en la temporada de la Pascua. Estamos hoy, que es Viernes Santo, y es sin duda uno de los días más importantes y más sagrados para el creyente. Esta es la semana en que el creyente se consagra y recuerda lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Es un tiempo de conmemorar la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. La Semana Santa, la última semana del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Los romanos, como les dije, perfeccionan este tipo de ejecución. Esto era reservado, la muerte por crucifixión era reservado solamente para esclavos y para criminales foráneos. Era tan horrible la muerte por crucifixión que era en realidad contra la ley crucificar a un ciudadano romano. Era ilegal crucificar de esa manera o darle muerte de esa manera a un ciudadano romano.
tan horrible era que la consideraban demasiado exagerada, este tipo de ejecución, que a los romanos se les tenía prohibido dar este tipo de muerte a sus ciudadanos. La crucifixión era reservada para los peores de los criminales. ¿Por qué les digo esto? Tenemos que entender la magnitud de lo que hizo Jesús por nosotros. Y que a pesar de que Jesús nunca hizo cosa alguna para merecer este tipo de muerte, Él es crucificado por ti y por mí como los peores de los criminales, como el peor de los criminales. Él, por voluntad propia, sube a esa cruz. Él muere por los pecados del mundo y es crucificado como un criminal que nunca lo fue, por tu pecado y por el mío. Imagínense estar colgado de cuatro heridas, una en cada mano y otras 2 heridas en los pies. Imagínense cómo es estar así colgado por horas, hasta el punto de que el cuerpo en su peso aplasta los pulmones y mueres ahogado, quizá en tu propia sangre. Imagínense eso. Antes de la crucifixión, Jesús fue flagelado o azotado. Y el instrumento de la flagelación era un látigo de 3 cuerdas, de unos 3 pies de largo. O sea, era un látigo corto, pero mortal. A este látigo se le amarraba, se le ponían pesas como de plomo y se le ataban pedazos de huesos de animal afilados. Al recibir latigazos, Jesús era arrancarle la carne. Era que el soldado le daba con todo lo que tenía y arrancaba. Antes de llevar la cruz, antes de subirse a la cruz, Jesús fue flagelado. Muchas veces la víctima era atada a un pilar para que se expusiera la espalda y en algunos casos toda la parte trasera. La crucifixión, en verdad, era una muerte dolorosa, vergonzosa y horrible para todo aquel que tuviera que pasar por esto. En verdad es algo verdaderamente horrible pensar que una persona fuera crucificada de esta manera, que estuviera colgando de manos y de pies con clavos, pero que antes de eso fuera flagelado con un látigo hecho de cuerdas y amarrado con huesos de animales. Y cada vez que le pegaran, que lo latigaran, arrancaran un pedazo de su carne. Era una muerte terrible. Una muerte en donde la víctima duraba horas y horas y horas sufriendo. Si tú nunca has escuchado lo que es la crucifixión, te invito a que medites en lo que te acabo de decir. Era una muerte horrorosa. Y si estás sorprendido y horrorizado por eso que te acabo de decir, deberías de estarlo. Porque muchas veces hemos escuchado de la muerte de Jesús, vemos imágenes de Él sobre la cruz, pero no sabemos realmente qué fue lo que le sucedió. Qué humillación era a los ojos de un ser humano ser sacrificado de esa manera.
Jesús fue a la cruz voluntariamente. Fíjense lo que dice en Hebreos, si quieren apunten. Hebreos 12:2. La Biblia nos habla de que quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono. Él se gozó al ir a la cruz. Todo esto que él pasó por ti y por mí, él lo hizo con un gozo, porque sabía que esto cumpliría los requisitos de su Padre, de cumplir la ley y de morir por los pecados del mundo. Y lo ha hecho por ti y por mí. Por el gozo que tenía delante de él, sufrió la cruz. Yo me pregunto, ¿cuántas veces has sufrido tú por el pecado de otra persona? Me pregunto si tú eres de los que se alegran cuando otra persona sufre, cuando otra persona está pasando por una prueba, por su propia cruz, digamos. O me pregunto si tú tienes esa compasión. Nadie podemos tener la compasión que tiene Jesús, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz. Filipenses 2:6-8 dice así: que existiendo en forma de Dios, él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se despoja de su gloria, llega a esta tierra, baja a esta tierra en forma de ser humano, de siervo, dice. Él no se quiso aferrar a lo que tenía con el Padre, siendo igual que el Padre en poder, en dominio. Él se despoja de eso y baja a la tierra. Dice, toma forma de siervo, que es forma de hombre. Dice, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en esta condición, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que está diciendo, aparte de que murió, fíjate la manera que murió. Necesitas entender de la manera que él murió por ti, el sufrimiento que pasó por ti y por mí. Dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto lo hace no porque es un criminal, no porque fue un criminal. Esto lo hace por voluntad propia. Jesús voluntariamente sube a la cruz y no lo hace por obligación, sino que lo hace como un sustituto por ti y por mí. Nosotros en nuestros pecados merecemos una muerte, y una muerte peor que esa. El Señor requiere santidad de ti y de mí. Y como bien no sabemos, no lo podemos tener, no lo podemos dar. Entonces el Señor viene y toma nuestro lugar que nos corresponde de muerte, y Él muere en la cruz para que tú y yo tengamos vida eterna. Jesús no era un criminal, pero sufrió la muerte, la ejecución como un criminal. Y dice que lo hizo por voluntad propia. En Hebreos dice que tenía un gozo al hacerlo. Es realmente asombroso, increíble pensar que el Señor Jesús hiciera esto por ti y por mí. Por eso, hermano, si tú me escuchas ahorita, necesitas, si no conoces al Señor Jesús, necesitas arrepentirte. Necesitas reconocer lo que el Señor ha hecho por ti y recibirlo como Señor y Salvador. En Juan 10, versículos 17 y 18, dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tenemos que entender lo que es la cruz. Tenemos que entender la gravedad de este tipo de muerte.
Entonces, hermanos, si tienen su Biblia, vayan al Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos a ver de los versículos 14 en adelante. Para cuando llegamos al versículo 14, Jesús ya había sido juzgado en 6 tribunales. En 3 de ellos no le hallaron culpa, y en los otros 3 lo culpaban de blasfemar contra César, haciéndose pasar por un rey. Y eso era completamente prohibidísimo. Entonces, en 6 tribunales, en 3 de ellos lo hallaron inocente y los otros 3 lo culpan. Versículos 14 y 15 dice: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. ¿Quién lo dijo? Pilato. La hora sexta en el horario judío son las 12 de la tarde. Entonces Pilato dice: aquí está su rey. Él no estaba convencido de lo que acusaban a Jesús y les dice: aquí está su rey. Y fíjense lo que dice el versículo 15. Pero ellos gritaron: ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Y Pilato les dice: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Unos cuantos días antes, estas mismas personas habían recibido a Cristo en la entrada triunfal a Jerusalén con júbilos y con alabanzas. Lo recibieron como un rey. Mas ahora, habiendo sido convencidos, demandan que Jesús sea ejecutado. Si ustedes vieron mi último mensaje de la entrada triunfal, vimos cómo podemos, como seres humanos, ser tan volubles y cambiantes con el Señor. Cuando no estás completamente convencido de que Jesús es Dios, de que Jesús es quien dice quién es, tú y yo también podemos ser cambiantes y volubles con el Señor. Un día aceptando todo lo que dice y al otro día rechazando cualquier palabra que pueda corregir nuestra manera de vivir y de pensar. Si Cristo no es el rey que tú quieres, puedes cambiar así. Muchos dicen: te he aceptado, Cristo, pero no has hecho lo que yo he querido. Más bien, tu corazón no ha cambiado como Dios ha querido. Esa misma gente que dice: crucifícale, fueron los mismos que unos días anteriores decían: Hosana, Hosana al Hijo de David. Él es nuestro Rey. Sálvanos, oh Cristo. Y Pilato, como buen político que era, se deja llevar por las demandas de la multitud. Hay historiadores que han escrito, que los que iban a ser crucificados, como entendían la magnitud de esa ejecución, ellos se llenaban de pánico y muchas veces tenían que ser arrastrados con sogas o cadenas hacia el lugar de la crucifixión. Tanto era su miedo, tanto era su temor y pánico, que perdían el control de sí, se volvían como locos, digamos. Perdían el sentido, se llenaban de un horror que dicen los historiadores que llegaban al grado de ni poder caminar del horror que sentían. Pero vemos en el versículo 17 del capítulo 19 de Juan, dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Golgota. ¿Por qué es importante eso? Es importante saber que Jesús no resiste. No hay ninguna señal de pánico. No hay ninguna señal de miedo o ansiedad incontrolable. Eso ya lo había pasado la noche anterior.
cuando le pidió al Padre que si pudiera pasar esta copa. Él ahora estaba dispuesto a hacer lo que tenía que hacer por ti y por mí. Le dicen, dirígete para allá, y se dirige para allá. 730 años antes, el profeta Isaías había profetizado acerca de este momento exacto. Esto es para ustedes que creen que la Biblia se contradice. Esto es para ustedes que creen que la Biblia no puede tener un acuerdo. El profeta Isaías, más de 700 años antes, había escrito de esto. Dice Isaías 53, versículo 3. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Un cordero es una cría de una oveja. Un corderito está completamente indefenso y depende completamente de su madre, depende completamente de que otros lo guíen. Un cordero recibe dirección y va a donde es llevado. Un corderito no se queja, no patea ni pelea y no resiste. Y aun cuando llevan al Cordero de Dios para ser sacrificado, este Cordero va y se somete a la voluntad de su amo, de su Padre. Lean Isaías 53:3 otra vez. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Jesús pudo haber llamado a legiones de ángeles a que lo salvaran. Pudo haber escapado y evitado todo ese sufrimiento. Pero vemos que Jesús no ofrece ninguna resistencia. Él sabe que su obra está por terminar y no deseaba demorar. Este es al Jesús que yo tengo. Si tú eres creyente, este es el Jesús que tú tienes. Si no eres creyente, este es el Jesús que quiere entrar en tu corazón y hacerse Señor y Salvador de tu alma. Estamos hablando que Jesús va de juicio a la muerte en cuestión de horas. La cosa era ya. Él estaba dispuesto a terminar su trabajo, a terminar la obra a la que había sido mandado. Cada paso, cada movimiento que hace, cada palabra que dice es un cumplimiento exacto de la voluntad de Dios en el Señor Jesús. El versículo 17 dice que iba cargando su propia cruz. No hubo quien defendiera a Cristo. Sabemos que el Señor lo hubiera defendido, pero lo que estoy hablando es que personas, no hubo quien lo defendiera. No vemos a sus discípulos, ellos huyeron, ni a su familia, ni a ninguno de los seguidores defendiendo a Jesús. No se atrevían a enfrentar el mismo destino. Y hoy en día, hermanos, hoy el cristianismo está tan débil que muchos de nosotros si se nos enfrenta y se nos hace preguntas o si se burlan de nosotros, decimos, yo no soy el cristiano que tú crees que soy. Yo no soy aleluya. Yo no soy exagerado o fanático. Yo nomás voy a la iglesia y a veces me congrego. El Señor quiere que tú seas más fuerte que eso. Si eres un cristiano que está débil, te invito a que seas más fuerte. Yo me pregunto a veces, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho yo en el lugar de los discípulos? De seguro hubiera corrido igual que ellos. Pregúntate, ¿qué hubieras hecho tú?
huir, esconderte. Es lo más probable. Mateo 26:41 dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quizá tu espíritu te ha impulsado hacia las cosas del Señor. Si tú no eres creyente y nunca has entregado tu vida a Jesús, quizá el Espíritu, yo estoy seguro que el Espíritu te ha impulsado y te ha llamado hacia las cosas de Dios. Te ha llamado a que seas salvo, pero te has resistido. Tu Espíritu sabe que lo mejor que pudieras hacer es arrepentirte y dar tu vida al Señor para que Él sea no solamente el Salvador de tu alma, pero el Señor de tu vida. Y ser salvo del juicio venidero. Pero tal vez la debilidad de tu carne sea por algún pecado en el que estás ahorita, algún pecado escondido, o sea por orgullo, o sea por tradición que vienes de familia tradicional, o por orgullo de decir yo no me hago como aquellos. El Señor no te está llamándote a ser como aquellos, te está llamando para que seas discípulo de Él. Ese tipo de cosas no nos dejan venir al Señor Jesús. Tal vez sea el miedo de qué dirán. Cuando yo estaba más joven en el Señor, hace ya casi 30 años creo que me convertí yo le tenía miedo a la familia, de qué iban a decir de mí. Ellos me habían conocido como otra persona. Yo tenía miedo de que me conocieran como un cristiano, por lo que dirían. Quizás sea miedo a que tengas que cambiar ciertas cosas de tu vida y adoptar una nueva mentalidad, un nuevo estilo de vida. Déjame decirte que si tienes temor de adoptar un nuevo estilo de vida, estás en un error. Dice el Señor, dice su palabra que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y esa abundancia es espiritual, una libertad del pecado, una libertad de cómo piensas, una libertad de tantos años de pensar de una manera que te ha tenido atado al pecado, al orgullo. Él viene a liberarte de esto. Tú y yo vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas por nuestras decisiones y nuestras indecisiones. Si tú has escuchado el Evangelio y el Señor está tocando a la puerta de tu corazón, recíbelo. Porque cada vez que tú lo rechazas y le cierras la puerta, se endurece más y más tu corazón. Y no quieres llegar a juicio y que el Señor te diga: ¿qué hiciste con mi hijo Jesús? Yo lo mandé para que muriera por tus pecados. ¿Qué hiciste con él? ¿Fue tu Señor y tu Salvador o jugabas a la religión? ¿Fue tu Señor y tu Salvador o jugabas a la iglesia? ¿Fue tu Señor o Salvador o decidiste ignorarlo hasta hoy que te toca tu muerte y tu juicio? Un día compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Un día te preguntará: ¿qué hiciste con aquel a quien yo mandé a sufrir de una manera como sufrió por ti? Piensa y medita que si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? Si tú mueres hoy, ¿a dónde vas? Yo sé a dónde voy, porque yo he creído en Jesús. Y tengo la plena conciencia y estoy completamente convencido que Jesús es real, que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque ha trabajado en mi vida como no se imaginan.
y puede trabajar en la de ustedes. Se necesita fe. Entonces piensa, bueno, si yo muero hoy, ¿a dónde voy? Si tú eres ateo, ¿tú crees que vas a desaparecer y ya? Que ya no sigue nada más. Si eres agnóstico, no sabes ni lo que crees. Tienes dos opciones. Tienes la opción de creer en el Señor Jesús, recibir la salvación y cambiar tu vida para Él. Y tienes la opción de rechazarlo y decirle no. Yo no quiero al Jesús de la Biblia. Yo quiero ese rey que me convenga a mí. La decisión es tuya. La Biblia nos dice y nos enseña que hay un cielo en donde habitaremos los que hemos entregado nuestras vidas a Jesús, pero que también hay un lago de fuego en donde irán los que han rechazado al Señor. No sé si tú has oído esto en otras ocasiones con otros predicadores, pero la Biblia enseña que hay un lago de fuego y que si tú no has recibido al Señor en tu vida, tú has blasfemado contra el Espíritu Santo, le has dicho, tú eres un mentiroso, no he creído en ti. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo y mueres en tu blasfemia y heredas el lago de fuego. Es una opción. Tú escoges a dónde quieras ir. Juan 1, versículo 12 dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Versículos 18 y 22 del capítulo 19. Dice, ahí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús estaba en medio. Pilato escribió y puso sobre la cruz un letrero en el cual fue escrito, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Entonces muchos de los judíos leyeron este letrero, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. En hebreo, latín y griego, para que todos entendieran lo que Jesús decía hacer. Y los principales sacerdotes de los judíos le decían a Pilato, no escribas rey de los judíos, sino este dijo, soy rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. Lo que querían los judíos era justificar la razón por qué habían demandado su muerte. Declararse rey sobre César era una ofensa de muerte para los romanos, porque para los romanos el único rey, el único Dios era César. Entonces los judíos lo que querían era justificar lo que habían demandado de parte de los gobernadores. Versículos 23 y 24 dice, cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron los vestidos de él e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Además tomaron la túnica, pero la túnica no tenía costura, era tejida entera de arriba abajo. Por esto se dijeron uno al otro, no la partamos, más bien echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi vestidura echaron suertes. Ellos están cumpliendo el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo profético. Se trata del Salvador que sufre. Y lo que hicieron los soldados con la ropa de Jesús ya estaba escrito. Versículo 18 del Salmo 22 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Una vez más vemos que la Biblia concuerda y que se cumple la profecía de lo que habla el Señor aquí.
Versículos 25 y 27 dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba de pie junto a ella, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El apóstol Juan, el autor de este evangelio en el que estamos, es el discípulo a quien Jesús amaba. Antes de morir, Jesús le encomienda a su madre María para que cuide de ella. Le encomienda a Juan, a su propia madre de Jesús, para que cuide de ella. Jesús confía en que María lo trataría como un hijo y que Juan cuidaría a la madre de Jesús como a su propia madre. Es todo lo que significa eso. Es lo único que significa eso, que la recibió como si fuera su mamá. Yo sé que hay quienes enseñan otras cosas, pero no. Lo único que significa es que la tomó como si fuera su propia amigo. Aquí en Yucaipa, cuando iba entrando, iba bajando de la carretera, del freeway, se veía nubes negras. Y me puso a pensar en este texto. Me imagino que en ese tiempo las tinieblas eran verdaderas tinieblas. Las tinieblas es oscuridad. Entonces dice aquí que desde la hora sexta a la novena, de 12 a 3, hubo tinieblas. El mundo sería otro. A la hora novena Jesús clamó a gran voz, dice en Marcos, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es que el Padre haya desamparado a Jesús. Dios es un Dios santo. Y en ese momento Jesús cargaba todos los pecados del mundo. Dios no puede ver el pecado. Y tuvo que voltear su rostro de Jesús. Dejó que Cristo cargara con todo el pecado y terminara la obra a la que fue mandado. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él por nosotros se llevó los pecados. Él cargó con nuestros pecados, sigue cargando con ellos. Un cristiano no es perfecto. Pecamos todos los días. Tenemos pensamientos como la gente del mundo que no es salva, pero somos perdonados, somos salvos. Un cristiano no es perfecto, es perdonado. Versículos 28 a 29 de Juan 19. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre. Entonces pusieron en un hisopo una esponja empapada de vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. 3 años y medio de ministerio en la tierra. Los milagros, las palabras sabias, las palabras de autoridad, las sanaciones que hacía, los muertos levantados, resucitados. 3 años y medio. Termina su obra, sube la cruz, sufre y dice: ya terminé.
ya terminé. Hecho está, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. Jesús había terminado a la obra a la que había sido mandado. Para muchos, en los días que seguían después de la crucifixión de Cristo, serían días de confusión, serían días de tristeza, días desalentadores. Ellos le creían al Salvador, pero no estaban completamente convencidos de que iban a volver a verlo. Para ellos, quizás había terminado la esperanza. Ya el Señor Jesús no estaba con ellos. Era un día muy triste para sus seguidores, su familia, sus discípulos. Un tiempo quizá de confusión, de desesperación. Ellos habían escuchado a Jesús decir que Él resucitaría, pero ellos no estaban tan seguros. A veces nosotros también podemos sentirnos solos. Y más en estos tiempos que está viviendo el país, el mundo, con esta pandemia, podemos sentirnos sin esperanza, podemos sentirnos confundidos. Cristo murió para resucitar, para darnos la esperanza de una vida completa y una vida plena en Él. Necesito que entiendas esto. Si tú me estás oyendo en este día, Él quiere que te entregues a Él para darte una vida, una esperanza, una vida plena y completa en Él. De ninguna manera estoy hablando de bienes materiales, eso no importa. Si tú has vivido algunos años en esta vida, sabes que el material va y viene. Tu salvación, si tú la rechazas, eso no va y viene. Tienes una oportunidad. Fue necesario que el Cordero de Dios diera su vida para cumplir la misión a la que había sido mandado. Y para darte esa esperanza y ese gozo y esa vida plena y eterna. Un día como hoy, un Viernes Santo, el mundo oscureció. Fue un día triste. Pero en cuestión de días, esa luz volvería a brillar. Un día tan triste para sus seguidores, desalentador. Sabemos que volvería a surgir esa luz de Cristo un domingo de resurrección. Quiero que pienses en esto, que la muerte que te describí, sufrimiento que te describí, lo hizo por ti. Lo hizo para que tú reconocieras que el que merece estar en esa cruz y merece el sufrimiento de la muerte así eres tú, soy yo. Pero Él sube a la cruz en nuestro lugar, en tu lugar. Medita en esto. Dios te bendiga. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que has subido la cruz. Gracias, Señor. Sabemos, mi Dios, que un Viernes Santo fue un día triste, un viernes triste. Pero sabemos, Señor, que en 3 días tú comprobarás a todo el mundo, Señor, que tú eres Dios, que tú eres el Dios que salva,
el Dios que resucita y el que nos promete la resurrección y la vida. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Te pido, Señor, para el que no te conoce, Señor, que en este día, Señor, con palabras sencillas, él o ella reconozca que tú eres el único que puede salvarnos y que ellos entreguen su vida a ti. Si tú no conoces a Cristo, yo te voy a ayudar a que ores y que le digas a Jesús: Jesús, reconozco que tú eres el único Rey y Salvador. Reconozco que he sido pecador. Y reconozco, Señor, que necesito ser salvo. Hoy te doy mi vida. Hoy me entrego a ti. Entra, Señor, en mi corazón. Cambia mi mente y mi corazón. Y ayúdame a vivir para ti. Gracias por la salvación. Gracias por aceptarme a mí, un pecador perdonado. En el nombre de Jesús oramos, te pedimos, Señor. Amén. Señor los bendiga, hermanos.